Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí. Hoy tenemos de nuevo edición de Sport Alacantí con varios temas. El primero, el que vamos a tratar, va a ser el del Hércules, que ya tiene secretario técnico y ayudante. Y de eso vamos a hablar con dos tertulianos, con dos que saben mucho de la actualidad del Hércules, como David Esteve y como Dani Rodríguez. Ya os avanzo, mientras los estáis viendo, que después va a estar con nosotros Óscar Gutiérrez, el nuevo entrenador del Orneo Balonmano Sporting, que el año que viene va a jugar en División de Honor Plata, y queremos que nos cuente cómo afronta esta nueva aventura. Pero vamos ya con lo que queréis escuchar. Becerra y Varela, el tándem elegido para la Secretaría Técnica, lo anunciaba el Hércules de forma oficial, que no oficiosa, esta misma mañana, y desde luego parece que la ilusión ha vuelto ligeramente al entorno blanquiazul. Así que saludamos ya a nuestros dos tertulianos y empezamos a hablar de esto. Dani Rodríguez, que se incorpora con nosotros en esto de Skype. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Aitor. Pues encantado de volver a estar con vosotros en Sport Alacantí de una manera diferente, pues con esto de las nuevas tecnologías y del Skype. Esperemos que todo funcione con normalidad y para pasar un agradable ratito hablando de fútbol y hablando del Hércules, que ya teníamos también ganas de que se volviera a hablar de fútbol después de todo lo que hemos vivido con el coronavirus, ¿no? David Esteve no ha saltado por la ventana, ahí lo tenemos, ya es la segunda vez que está con nosotros. David, buenas noches. ¿Qué tal, Aitor? Muy buenas. Oye, lo primero, pregunta obligatoria. Esta mañana se hacía oficial, aunque oficioso para muchos lo fue antes, la llegada de Becerra y de Varela. ¿Qué os parece? Bueno, empiezo yo si queréis. Me parece que al final Enrique Ortiz se ha salido con la suya, porque entiendo que detrás de los nombres de Ángel Becerra y Alejandro Varela falta la guinda del pastel, y la guinda es Carmelo del Pozo. He visto muchas cosas en el fútbol, pero me extrañaría mucho que no llegase Carmelo del Pozo al final, porque teóricamente estos dos nombres y hombres fueron los que puso Carmelo para aceptar la oferta del Hércules como condición imprescindible, que Varela y Becerra tenían que estar en esa comisión deportiva. Pues han llegado los dos primeros, ahora falta pues la guinda, que debe ser ese director deportivo. La información que yo tengo es que se va a hacer, que a lo mejor tarda unos días más en concretarse y en oficializarse, pero bueno, me parece que se empieza a construir un Hércules 2020-2021 con cimientos sólidos, porque Aitor, tú me lo decías antes, lo poquito que hemos preguntado por Ángel Becerra son muy buenos comentarios, muy buenas palabras, su trabajo está ahí y su experiencia también, evidentemente hay que repasar su currículum y la verdad que es envidiable, no está puesto a dedo como ha pasado aquí en muchas ocasiones en el Hércules. Y el caso de Alejandro Varela, pues bueno, un herculano que ha mamado esto, o sea que yo creo que es el complemento perfecto a la espera de Carmelo del Pozo. También te digo una cosa, Aitor, para finalizar, respuestas cortas, si no llega Carmelo del Pozo tampoco creo que pasase nada, porque ya hay dos profesionales creo que capacitados para empezar a trabajar y para empezar a construir este proyecto, aunque evidentemente falta la piedra angular, que debe ser el segoviano. En Extremadura estaban encantadísimos con Becerra, lo que yo he podido saber. Por cierto, apuntabas que la información es esa, yo manejo la misma información. Esperan que en unos pocos días se pueda hacer oficial la llegada de Carmelo del Pozo, aunque This is Hércules, vamos a ir con calma. Dani Rodríguez, ¿qué sensaciones te deja a ti la llegada de estos dos hombres, estos dos nombres a la Secretaría Técnica? Pues yo creo que es una noticia muy positiva, ¿no? Que se haya firmado a ese equipo de trabajo que va a venir en principio, y si no ocurre nada extraño, ¿no? Vendrá con Carmelo del Pozo, porque han sido colaboradores suyos en otras etapas, en otros equipos, como en el Deportivo de La Coruña, ¿no? Y creo que es importante, ¿no? Que se trabaje con una estructura amplia y con experiencia, ¿no? En Segunda B. Yo creo que el Hércules, en este sentido, lo ha sabido hacer bien con la llegada de estos dos hombres y luego a la espera de la llegada de Carmelo del Pozo, que ya va a ser, como dice David, la guinda del pastel de un proyecto, en principio, en lo deportivo ilusionante, pero que yo creo y tengo la opinión de que este anuncio ha venido provocado por la concentración que han convocado pues diferentes colectivos de aficionados para este próximo domingo, en el que van a protestar por la gestión actual del club, la que están haciendo ahora mismo tanto Enrique Ortiz como Juan Carlos Ramírez, ¿no? Porque la semana iba muy tranquila en ese sentido, no se esperaba ningún anuncio oficial, y qué casualidad, ¿no? Que después de esa convocatoria
después de anunciar que aficionados van a hacer un recorrido por las calles de la ciudad protestando contra Enrique Ortiz y Juan Carlos Ramírez, que se anuncie esto, ¿no? En cualquier caso es positivo en lo deportivo, ¿no? Que se hayan contratado a estas dos personas, porque todo parece indicar que acabará llegando el director deportivo deseado desde un principio, que es Carmelo del Pozo. Luego hablaremos de esa manifestación que se espera para el domingo. Yo, sin embargo, David, lo hemos hablado antes, creo que esta no es una decisión que se toma después de que se hable de esa concentración o se anuncie esa concentración. Es decir, esto no se puede cerrar en este espacio de tiempo. Esto viene de más atrás. Obviamente, el anuncio está tirado con mucha intención, pero esto no es una negociación que llega cuando esto les ven las orejas al lobo. Evidentemente, Aitor, no se cierra un secretario técnico, porque hay que recordar el nombre que le ha puesto del Hércules a la figura de Ángel Becerra. No es un ayudante ni un miembro de esa comisión deportiva, es secretario técnico, que se supone que en esa escalera, en ese eslabón, está justo por debajo del director deportivo. Hay clubes que ni siquiera tienen director deportivo y tienen secretario técnico. Entonces yo creo que una negociación presencial como la que tuvieron, he leído algún compañero que fue el pasado martes o a principios de esta semana, evidentemente se estaba trabajando en la sombra y se ha pegado el acelerón, justo como decía Dani, cuando un sector de los aficionados se han movilizado. Pero es que yo creo que desde que pudimos entrevistar a Enrique Ortiz, a todos nos quedó la sensación de que tenía que ser Carmelo del Pozo sí o sí, que iba a poner todo su empeño. Aitor, de esos 20 años que lleva Enrique Ortiz, 21 ya, camino de 21 al frente del Hércules, yo he estado en primera línea contigo en 14 o 15, podríamos decir, Aitor, y no recuerdo un acoso y derribo tan exagerado de Enrique Ortiz hacia nadie, para convencer así de una forma tan rotunda a nadie. ¿Recuerdas? Lo que más se asemeja es cuando intentó convencer a Juan Carlos Mandía justo después de la temporada de 78 puntos, que Mandía pegó la espantada y se fue al Racing de Santander, acuérdate, Aitor, y luego llegó Esteban Vigo justo el día después. Recuerdo algo similar, que Enrique se volvió loco y le dio las llaves del club a Juan Carlos Mandía. Desde entonces no recuerdo algo similar. Y la diferencia en esta situación es que aquel año, hace mucho de esto, te acabas de quedar a las puertas de Primera División y esto ocurre en Segunda B, cuando te has quedado un paso de Tercera División. O sea que yo creo que el órdago de Enrique Ortiz y la apuesta es total. Ahora falta pues lo que hemos leído. Y, por ejemplo, un buen amigo de todos nosotros, Santiago Gras, me decía esta mañana, falta que les dejen trabajar, y yo creo que coincidimos todos en eso. Ahora falta que ese proyecto se pueda plasmar y se tenga paciencia, y que realmente, si se han ofrecido 2 años, 2 temporadas más un tercer opcional, pues que se cumpla ese contrato y que cada uno en su parcela se deje trabajar. Yo añadiría otro nombre al que quizás no intentó tanto el acoso y derribo, pero sí puso una morterada para ficharlo en su momento, que era Jandro, y no pudo. Era una de esas negociaciones que se le quedó marcada a Enrique Ortiz, porque hizo una apuesta muy fuerte y no acabó llevándose el gato al agua. Pero sí que da la sensación, no sé si tenéis, me explico, la misma sensación que tengo yo, que es esa persona que dice voy a cambiar. ¿Creéis que va a cambiar y que realmente se va a profesionalizar el club? ¿O es Enrique Ortiz y tarde o temprano va a volver a ser lo que ha sido la mayor parte de estos 20 años? Rodríguez. A mí personalmente me cuesta creer que una persona como Enrique Ortiz, pues vaya a cambiar de la noche a la mañana. Sí que puedo llegar a entender que quiera cambiar un poco el modelo y la estructura en cuanto a lo deportivo o incluso en cuanto a lo institucional, ¿no? Aunque veremos a ver, como también decía David, esas posibles injerencias, porque no solo es Enrique Ortiz, también es Juan Carlos Ramírez, ¿no? Otra persona, el otro accionista del club, que también está poniendo 1 millón de euros anuales y también querrá tener poder de decisión, ¿no? Como ya ha pasado en otras ocasiones. Así que, como digo, es noticia positiva la llegada de Becerra y de Varela, esperando a la posible llegada de Carmelo del Pozo, a la más que probable llegada de Carmelo del Pozo, pero ojalá le dejen trabajar, que él tenga totales poderes en la parcela deportiva junto a su equipo de trabajo y se pueda rearmar o se pueda armar un proyecto que luche por el ascenso directo, ¿no? a Segunda División la próxima temporada. Esperemos que no haya esas injerencias, como decimos. A mí me cuesta creerlo, pero bueno, vamos por lo menos a darle el beneficio, ¿no? de la duda a Enrique Ortiz, como ya se ha dicho, que quiere cambiar, ¿no? un poco lo que es el modelo.
Esteve, ¿te preocupa más Juan Carlos Ramírez y las posibles injerencias que Enrique Ortiz, que al final de fútbol sabe lo que sabe y le importa lo que le importa? Lo digo porque también es verdad que Ramírez, el año de Plan Agumá, que casi se asciende, al menos de puertas hacia afuera, no dio la sensación de que hubiese demasiada injerencia porque las cosas tampoco iban mal. No, al contrario, Aitor, a Portillo le dieron lo que pidió. O sea, igual que te decía antes que no recordaba una cosa y derribo como el de Carmelo, no recuerdo una inversión tan fuerte como la que se realizó el año de Plan Agumá en enero, con Yone y Benja, que hay que recordar, no uno, sino dos y a un precio de mercado desorbitado. Por tanto, a tu pregunta que me decías que quién me preocupa más, pues yo creo que en todos los clubes, y más en estos no profesionales, entre comillas, es decir, que dependen de los ingresos de un tercero, como es el Hércules, Aitor, hay que saber lidiar con los dueños. Es que yo creo que no solamente pasa en el Hércules, hay que saber lidiar en todos los clubes, y en todas las entidades tienen algún grano, alguna dificultad, pero aquí tu virtud como profesional es saber llevar al huerto a tu jefe y saber conquistarlo y saber que si le pides un esfuerzo económico que va a estar ahí, y oye, y si algún día te toca darle alguna explicación, pues se la das. Todos damos explicaciones a nuestros jefes en nuestro trabajo, y yo esto lo veo como tal. Dos hombres que ponen 1,5 millones de euros cada uno o 1 millón de euros cada uno, pues entiendo que uno de ellos se preocupe más y quiera saber en algún momento que por qué no ha venido Pepito y ha venido Juan, y no sé, por ponerte un ejemplo. Una cosa es que opine y se manifieste y que le sepan dar su sitio, y otra cosa evidentemente es que hay una injerencia, que yo creo que son dos cosas totalmente distintas. Por cierto, Esteve, hablabas de los prácticamente 14-15 años que llevamos tú y yo siguiendo las andaduras del Hércules en manos de Enrique Ortiz. Enrique Ortiz, al hilo de lo que decía Dani Rodríguez, de que falta por ver si está dispuesto a cambiar, a dejar de hacer y demás, siempre se ha defendido diciendo que él se ha acompañado de gente que en teoría sabía de fútbol, es decir, que siempre ha buscado socios que en teoría sabían más que él cómo funcionaba el mundo del fútbol, y más allá del conflicto con Sergio Fernández y con Perfecto Palacio por una cuestión que ya sabemos de índole familiar, él siempre ha dejado hacer, o dice haber dejado hacer a todos esos socios que han venido desde los Roig, cuando estuvo Subirás de director deportivo, que era el que tomaba las decisiones deportivas, con Valentín Botella, que García Pitar, Aitor. Claro, que él siempre lo ha dejado. Un García Pitar que, por cierto, en el Aston Villa no lo ha hecho nada mal. Bueno, y venía del Atlético de Madrid, García Pitar, cuando aterrizó en el Hércules, que no venía de ahí del... ¿Sabes? Por eso, que él a veces se le critica mucho, más allá de lo que pasó con Perfecto Palacio y con Sergio Fernández, que ahí no hay discusión, pero él siempre ha intentado delegar, y esa es una realidad, en gente que se supone que sabía más de fútbol que ellos. Dani. Sí, yo sobre todo viendo estos últimos años quizás pues se ha podido influenciar quizás por la gente que ha venido a poner dinero en una situación deportiva complicada con el equipo ya en segunda B, hablando del caso de Juan Carlos Ramírez, y al final pues tienes también que contentar a la otra persona que te está poniendo mucho dinero cada temporada, y al final se han permitido algunas injerencias durante esta época en Segunda División B que han perjudicado al club, ¿no? Pues cuando se ha prescindido de un entrenador, pues ha sido principalmente la opinión de Juan Carlos Ramírez la que ha primado a la hora de traer al próximo entrenador, ¿no? Ya pasó con Claudio Barragán cuando lo trajo porque decía que en el vestuario pues no había carácter, ¿no? Y luego resultó que Claudio Barragán tampoco era un entrenador idóneo, ¿no?, para el Hércules. Y bueno, pues durante esos años también, cuando en segunda división llegó Quique Pina, también llegó con muchos futbolistas que trajo el propio Quique Pina, y ese año también se descendió a segunda división B. Veremos a ver, como decía antes, que esas injerencias no se lleven a la parcela deportiva, que Carmelo del Pozo, si es el que acaba llegando, tenga esos plenos poderes para poder realizar su proyecto, y en caso de que algo salga mal, un posible entrenador que acabe cayendo, pues que sea el propio Carmelo, ¿no?, el que reestructure otra vez la plantilla y el cuerpo técnico, que también hay que acertar luego en el entrenador que vaya a venir, y bueno, pues son esas decisiones, ¿no?, las que a veces toma Enrique Ortiz, que no son del todo positivas. Como digo, hay que verlo, yo tengo mis dudas,
de que no vaya a haber injerencias. Bueno, y como decía David, todos le tenemos que dar explicaciones, ¿no?, a nuestro jefe, pero sin injerencias, ¿no? Opiniones sí, pero decisiones impuestas no. Esperemos, como digo, que sean opiniones las que puedan aportar. Yo no digo que no, tanto Juan Carlos Ramírez como Enrique Ortiz, pero que la decisión final la tome Carmelo, si es el que acaba llegando, con su equipo de trabajo, incluso con el entrenador que haya a la hora de planificar fichajes y demás. David, ¿tienes la sensación de que son los mimbres más profesionales que se han puesto en estos 20 años? Hay ejemplos de quizás el tándem Sergio Fernández Perfecto Palacio que la gente siempre recuerda, pero ¿te parece que es la estructura más fuerte que se ha querido crear más allá de lo que hubiera en el campo, que a veces se mira mucho al campo y poco a lo que hay del campo hacia afuera? Pues te diría que sin duda, ¿no? Y más en la categoría en la que está el club, Aitor, es que no es lo mismo planificar y construir desde segunda, por ejemplo, que desde segunda B, ¿no? Y después de este año, ¿no?, que todos sabemos lo que ha ocurrido. Entonces, yo no recuerdo tampoco una inversión tan fuerte acorde con la categoría. Es verdad que seguramente haya habido directores deportivos en el club que su caché pues haya sido muchísimo más elevado que el de Carmelo El Pozo, si al final aterriza con su equipo de trabajo. Pero en cuanto a estructura, sobre el papel, tan delimitado todo y con 3 profesionales de esto, pues evidentemente, ¿no? Porque recordamos cómo arranca el Hércules su andadura hace 7 años en segunda B, con Dani Barroso con un presupuesto cogido con pinzas, él solo, y teniendo que lidiar con Juan Carlos Ramírez recién aterrizado. Luego recordamos otro proyecto de Portillo y poco más. Por tanto, yo te diría que los últimos años, sin duda, ¿no? No recuerdo una inversión tan fuerte y destinada a esa parcela tan importante, que para cambiar algo yo creo que hay que empezar por aquí, por donde se ha empezado. ¿Esperáis más cambios a nivel de club o creéis que de momento se van a limitar a, bueno, vamos a buscar un director deportivo y secretaría técnica que nos haga un buen equipo y en el momento en el que haya ascenso quizás ya podemos empezar a pensar en seguir profesionalizando el club? Yo creo que es acertada la decisión de tener una dirección deportiva con una persona o con una figura como la de Carmelo del Pozo, pero tener también detrás un equipo de trabajo, una secretaría técnica y un área deportiva con experiencia también que sepa aportar. Yo creo que eso es importantísimo y creo que es algo que no había tenido el Hércules en esta última etapa de segunda B. Como decía David, pues el primer año Dani Barroso y poco más, y un equipo de trabajo, pero no de la experiencia a lo mejor que puedan tener Varela y Becerra, y luego con Javier Portillo, pues Javier Portillo también estaba prácticamente solo, o ese año que estaba con Dani Barroso, ¿no? En cualquier caso, si esta dirección deportiva al final se asienta con Carmelo y esa secretaría técnica, yo creo que se refuerza mucho ese área. Yo, por ejemplo, lo que pienso es que se debería reforzar un cargo que a lo mejor no es tan importante, pero es el del presidente, ¿no? Después de la salida de Quique Hernández, no hay ninguna persona ahora mismo que ostente ese cargo y creo que es fundamental en este club, ¿no? De momento, con la fractura que hay con la afición, pues tener un perfil parecido al que tenía Quique Hernández, que sepa también lidiar con las instituciones, con el Ayuntamiento de Alicante, con la Generalitat, que sepa también hacer un poco el papel que también tenía Carlos Parodi con el tema de Hacienda y con el tema de la deuda que tiene el Hércules ahora mismo y los compromisos de pago que tiene que realizar la entidad alicantina, pero sobre todo ese presidente, ¿no? También que tenga mano izquierda, ¿no? Con la afición y que esté también en lo que es el día a día, ¿no? Después de la salida de Quique, según lo que yo sé, Enrique Ortiz no tenía mucha intención de nombrar, por lo menos a corto plazo, a ninguna persona para sustituir a Quique. Decía que no hace falta ahora mismo presidente para el club. Yo creo que sí que es necesario. David, primero, si se va a reforzar, ¿tú crees el club de alguna otra forma, a nivel de estructura? Y luego hablamos de lo del presidente. Pues la intención de Enrique Ortiz sí que era esa, ¿no? La de cambiar muchas cosas en todas las parcelas de la entidad. Yo, Aitor, creo que hace falta, ahí a lo mejor discrepo un poco con Dani, yo creo que a lo mejor hace falta más gente currante y más, a ver si me explico con lo de currante, gente que te sepa llevar la gestión diaria del club, que sea capaz de, como decía bien Dani, lidiar con Hacienda, con Seguridad Social, con los 1000 frentes que tienes abiertos, antes que entre comillas, un representante que esté bien visto por la afición. Creo que al club le hace falta mano de obra, ¿vale?
Le hace falta gente capacitada y preparada, que no quiere decir que Carlos Parodi no lo esté, pero creo que si se reforzase esa parcela, creo que podría salir beneficiado el club. Luego, lo del presidente, pues cuanto más azúcar, evidente, más dulce. Si encontramos la figura, como decía Dani, que esté bien vista por parte de la afición, que sepa hacer de nexo de unión entre el club y esas peñas, entre el club y muchas instituciones como el ayuntamiento, diputación, etcétera, pues perfecto. Pero yo creo que lo que hace falta realmente es mano de obra, claro. Pero ahora vamos a lo mismo. En segunda B, ¿qué mano de obra? O sea, ¿qué vas a traer? ¿A golpe de talonario otro director general? ¿Vas a traer, vas a meter 3 o 4 más empleados en la oficina? O sea, no sé, Aitor, eso ya lo veo un poco más difícil. Quizás esperen a que haya un ascenso y por eso han empezado por la parcela deportiva para poder intentar crecer en el apartado más estructural. En cualquier caso, en Alemania se lleva mucho la figura de los exjugadores como presidentes. Yo lo dejo ahí. Os iba a decir la salida de Quique Hernández. No te rías, Esteve, que te estoy viendo. La figura de Quique Hernández se marcha cuando las negociaciones con Carmelo del Pozo no fructifican. Da la sensación de que ahí había otra cosa, porque al final han acabado llegando los ayudantes de Carmelo del Pozo y Carmelo del Pozo acabará llegando. No sé cómo lo veis vosotros. Yo aquí es el tema que más descolocado quizá me deja, ¿no? Porque vamos a ver, si nos remontamos al principio, hace casi 20 días Carmelo del Pozo le dice que no al Hércules, le dice que no a Enrique Ortiz, y el club pues tiene que evidentemente buscar alternativas, ¿no? Era un candidato que, según tengo entendido, había propuesto Quique Hernández, o que tenía la posición favorable del presidente de Quique Hernández. ¿Qué pasa? Cuando dice que no, según nos cuenta Enrique Ortiz, pues se le ofrece, digamos, esporádicamente o con una idea que surge de Juan Carlos Ramírez, se le ofrece la dirección deportiva a Quique Hernández, y Quique Hernández pues no lo ve mal desde un principio. Y él propone un equipo de trabajo, digamos, para ya sea reforzar también la dirección deportiva y para ocupar el banquillo, que se supone, o según dice Enrique Ortiz, es demasiado caro, ¿no? Es un presupuesto que le propone con un caché demasiado elevado para poder soportarlo, ¿no? Por los accionistas, y horas después pues dimite Quique Hernández, ¿no? Pero ahora se vuelve a reactivar la operación de Carmelo del Pozo, que hace 20 días había dicho que no. Yo ya no sé, una de mis sospechas es que no sé si desde dentro, pero se ha intentado quitar de encima a Quique Hernández. Yo creo que por parte de Enrique Ortiz no, pero quizás por parte de Juan Carlos Ramírez sí que se han intentado quitar de encima a Quique Hernández. No sé, esa es mis sospechas ahora mismo, porque yo creo que aquí falta todavía información de lo que ha pasado realmente con la salida de Quique Hernández. Esteve, ¿tienes alguna teoría de la conspiración al respecto? No, habría que preguntárselo al propio Quique Hernández, Aitor, y haberle preguntado ahora que por qué se marcha en ese momento. Teóricamente, en el comunicado que nos emitió, era porque había sido incapaz de profesionalizar el club, o porque no se creía en su plan de profesionalizar el club, y que el plan inicial que él tenía en mente había cambiado, ¿no? A grandes rasgos, eso fue los dos argumentos que expuso encima de la mesa para presentar su dimisión. Ya no sé si su plan de profesionalizar el club era el órdago que le lanzaron de que fuese el director deportivo, y por eso, al no aceptarlo los dueños, pues ahí en ese momento cambia. O sea, ya no sé si fue un interés personal porque no le aceptaron su proyecto, o porque realmente se marcha porque es incapaz de cerrar la negociación con Carmelo del Pozo, que igual que nosotros sabíamos que se iba a insistir en Carmelo del Pozo, me imagino que Quique Hernández también sabría que se iba a insistir en Carmelo del Pozo, entiendo yo. O sea que creo que a lo mejor se tomó la decisión demasiado de manera precipitada por parte de Quique Hernández. A ver si vamos a tener un Quique Hernández episodio 3 aquí dentro de unos meses. Al final no va a ser noticia que llegue o que se vaya, va a ser algo habitual. Al final yo creo que ofrecerle la dirección deportiva a quien es tu presidente, yo creo que no es algo serio. O sea, vamos a ver, Quique Hernández es presidente, tiene sus funciones desde su llegada por segunda vez, porque recordemos que ya dimitió en su época también por discrepancias con Juan Carlos Ramírez. Y es tu presidente, él tiene unas funciones determinadas,
Él ha sido director deportivo en Grecia y demás, pero ahora mismo él es el presidente. Yo creo que no es serio ofrecerle a tu presidente la dirección deportiva. O sea, creo que no. Y yo creo que es una manera de forzarle a que él luego dimitiera pues horas más tarde, ¿no? Por eso yo creo que hay una falta de transparencia por parte de aquí o de los máximos accionistas o del propio Quique Hernández, que se nos llega a escapar, pero extraño es, sobre todo por cómo han cambiado las negociaciones con Carmelo del Pozo en 20 días prácticamente. Esteve, Sí. quería preguntaros también por la situación social del Hércules. Al final de esta semana salía ese anuncio de la marcha en contra de la gestión de Enrique Ortiz y de Ramírez, que vendan, a ser posible con la deuda pagada, que se vayan, que, en fin, una reivindicación que desde ciertos sectores de la afición herculana lleva tiempo pidiéndose. ¿Creéis que esto lo reconduce? ¿Creéis que esto va a mitigar la protesta? ¿Se ha tocado ya fondo en este aspecto y esto no va a mejorar de ninguna manera? No sé, ¿qué apreciáis de todo esto? Lo primero de todo, respetar, ¿no?, al aficionado. Y el que creo que está encabronado, lo está. Da igual que venga Carmelo, venga Valdano o venga Guardiola de entrenador. Entonces ese va a salir a la calle el domingo, estoy convencido, y lo respeto y lo entiendo perfectamente. No creo que el que está enfadado de verdad con la gestión y no perdona, ese le da igual que hoy se haya anunciado eso y el domingo estará a las 11 en la calle. Luego, Aitor, también ese comunicado hoy nos han hecho llegar, ha generado ciertas diferencias entre los aficionados. No sé si has podido leer algo, pero se han incluido en ese documento peñas que no estaban de acuerdo o que se habían puesto en nombre de ellos su participación. Entonces, lo que creo que ahora mismo, lo peor que podría pasar ahora mismo es que hubiese aquí ahora mismo una guerra civil entre aficionados, ¿sabes? Pero es verdad que aquí estamos en un país democrático, evidentemente, y cada uno puede manifestarse, el que esté de acuerdo como el que no esté. Esta nueva postura de un sector de aficionados manifiesta que prefieren esperar y darle un voto de confianza más extra a Enrique Ortiz y esperar al proyecto, al modelo para salir a la calle o para no salir a la calle. Totalmente respetable. Pero bueno, el resumen, el titular, que creo que el que está enfadado va a salir igual a la calle, le da igual el anuncio que se haya producido hoy. Y el que no, pues que también serán muchos, pues esperará, evidentemente, dará un voto de confianza más a Enrique Ortiz, a ese señor que lleva prometiendo cambios durante 20 años, a ver si por fin llega ese cambio, aunque es difícil enderezar el árbol después de tanto tiempo, pero... El árbol está más torcido que la torre de Pisa, David. No, por eso, que yo creo que hay que esperar y respetar todas las opiniones, pero vamos, yo lo veo así, que no creo que lo de Carmelo o lo de Becerra y Varela pues vaya a mitigar o vaya a eclipsar un poco el enfado de un sector importante de la grada. Rodríguez, tú que eres de esos aficionados que vive enfadado, además, como periodista, como aficionado, también tienes voz. Totalmente de acuerdo con David. Los que tenían pensado ir a la protesta y a la concentración, yo creo que van a ir igualmente, porque al final estamos hablando de 21 años, ¿no?, en el que solo se ha estado una temporada en primera división, 8 en segunda y el resto en segunda B, ¿no? La gestión evidentemente no ha sido buena. Ellos también, uno de los motivos que llevan, ¿no?, para manifestarse es la deuda generada por los actuales gestores del club, en torno a los 15 millones de euros, los escándalos y demás que han estado también y que han vinculado al Hércules, y también le querían recordar a Juan Carlos Ramírez unas declaraciones suyas o unas manifestaciones en las que decía que el 30 de junio pues él se iba a marchar, ¿no? Eso de hecho salió en un comunicado oficial del Hércules. Entonces, la protesta es totalmente legítima por parte de los aficionados, yo lo entiendo. Lo que pasa que, bueno, ya Enrique Ortiz en las diferentes entrevistas que ha ido haciendo durante estos últimos días, pues a ellos les parecen que son una minoría, digamos, ¿no? Realmente no son una minoría, realmente. Ha habido mucha afición que se ha quedado por el camino por esta gestión de Enrique Ortiz, ¿no? Ojalá hubiera ahora mismo una ciudad detrás, ¿no? Una ciudad completa detrás que protestara por la situación que está viviendo su club de fútbol. El Hércules
ahora mismo, pero yo creo que este caso en Alicante no se da, no podemos compararlo a lo mejor con manifestaciones que han vivido equipos como el Oviedo, como el Zaragoza o como el Betis, que cuando lo han necesitado han sacado una ciudad detrás, y una ciudad detrás me refiero que han tenido en una manifestación a 40.000 o 50.000 personas. Yo creo que en Alicante eso no va a pasar, porque ya mucha gente se ha quedado detrás y ya ha dejado de acudir al Rico Pérez, y esa afición que sí que se va a protestar pues tiene todo mi respeto, porque siempre al final acaban siendo los mismos, pero yo espero que al final pues se cumplan todas sus pretensiones, todo lo que están reclamando, porque razón no les falta. La última, con la mayor brevedad posible, y que no me malinterprete el aficionado que está en contra de la gestión de Ortiz. Yo no entro ni salgo, respeto todas las opiniones. ¿Creéis que se va a necesitar un apoyo muy sólido de la gente que salga? Lo digo porque en la última marcha fueron 500, si no me equivoco, los que fueron desde Luceros al estadio. 500 no son más que, no llega al 10% de los abonados, ya no hablamos de masa social. Es decir, con esa gente no tienen un respaldo social para que los dueños puedan decir, oye, pues efectivamente el herculanismo quiere que me vaya. Quiero decir que a las críticas y a las quejas que pueda haber en redes sociales hace falta un respaldo como el que se ha visto en otras ciudades, Sevilla con el Betis, el Zaragoza y demás, para que esto de verdad tenga poso. Lo digo porque al final, si son 500, Enrique Ortiz no podrá decir lo de son 4 y un tambor, pero podrá decir que son menos del 10% de los abonados, ya no hablamos de la masa social. Sí, Aitor, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Lo que sí que creo que en otras ciudades lo que ha habido es gente detrás interesada en algo, y aquí no ocurre eso daría para otro debate largo, porque el club ha estado, entre comillas, en venta y abierto a todo el mundo, y aquí no se ha movido nada. Entonces, eso yo creo que también frena el ímpetu de muchos aficionados que ven que detrás de Enrique Ortiz y Juan Carlos Ramírez no hay nada, guste o no guste, pero es la realidad. Y luego creo recordar, a mí no me las hizo, no sé si a Dani o al compañero Juanfran de COPE, que dijo que aunque todo el estadio le pidiese que se fuese, no se iba a marchar. Entonces, creo que ahora mismo se siente fuerte, se siente capacitado, y con esta decisión de Carmelo del Pozo creo que va más allá, porque ahora sí que ha dado un golpe en la mesa, que cuando alguien pensaba que estaba débil o que el gigante podía derrumbarse, pues ha levantado y ha dicho quién es el mejor, o para el herculanismo o para la gran mayoría del herculanismo, quién es el mejor, Carmelo del Pozo o los ayudantes de Carmelo del Pozo. Pues aquí lo tenéis. Rodríguez. Y al final, Aitor, estamos hablando de que ahora los aficionados, evidentemente, pues es que nos hemos salvado, o el Hércules se ha salvado del descenso por una pandemia mundial que no tenemos habitualmente. Esto pasa cada 200 años, por decirlo, ¿no? Y esta es nueva, de hecho. Pero el Hércules se ha salvado del descenso a tercera división. Estamos hablando del descenso a tercera división por una pandemia mundial. Pero bueno, al final el equipo se ha salvado. Yo entiendo, como digo, ese cabreo que tienen los aficionados por los 20 años, no por lo que se ha hecho esta temporada, que esta temporada pues ha sido ya la gota que ha colmado el vaso, pero se manifiestan por 20 años de gestión de un club que ellos consideran deficiente o deficitaria, ¿no? Pero al final lo que creo es que si el proyecto se empieza a armar, llega Carmelo, empezamos en la pretemporada con buenos resultados y empieza la liga como empezó el primer año de Lluís Planagumà y la pelotita vuelve a entrar, aquí se va a olvidar las protestas y la ciudad o los aficionados van a volver a estar o se van a volver a sentir más identificados con el Hércules y van a remar todos hacia la misma dirección, porque al final lo que quieren es ver a su equipo en segunda división o en primera división, mejor en primera que en segunda, evidentemente, pero esto siempre ha pasado así. Cuando la pelotita ha entrado, las críticas se han desvanecido, digamos, y la afición pues ha estado mucho más con el equipo, y además es que se ha apuntado más parte de esa ciudad que había dejado de ir también, porque el equipo está en segunda B y no es lo mismo ver un partido de segunda que un partido de segunda B, pero seguro que mucha más gente se apuntaría. Es decir, si entra la pelotita, pues todo va mucho mejor y hay menos críticas.
Pues amigos, vaya por delante, que no lo había dicho, mi respeto a los que se van a manifestar en contra de la gestión de Ortiz y Ramírez. Están en su derecho y tienen razón, visto los resultados de estos 20 años. Obviamente hay una verdad, que es la que hablaba David Esteve, que este club costó 600.000 euros no hace tanto y no apareció nadie, y esa es una lucha con la que tiene que vivir todo herculano. Os voy a despedir ya porque vamos a hablar de balonmano. Ya sabéis que el Orneo Sporting el año que viene va a jugar en División de Honor Plata y ha fichado a Óscar Gutiérrez para comandar esa nave, así que quedamos emplazados, si os parece, para otra tertulia antes de que se acabe el mes, antes de que lleguen las vacaciones y veamos si ya hay rostros nuevos en el Hércules, y si queréis quedaros atentos que vais a saber cómo va el nuevo proyecto del Orneo Sporting. Un abrazo, Aitor, gracias. Un abrazo, un saludo, hasta luego. Gracias a los dos, y nosotros, como os decíamos, tenemos protagonista el Orneo Sporting. Y sobre este equipo, os lo decía, queríamos hablar sobre Orneo Sporting, que el año que viene va a jugar en División de Honor Plata, después de una decisión un tanto controvertida que le impedía entrar en el playoff de ascenso, y hacía además un anuncio poco antes, que era la incorporación como entrenador de Óscar Gutiérrez. Y a Óscar Gutiérrez lo tenemos por aquí. Óscar, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola de nuevo. Bienvenido de nuevo a la rueda del balonmano en Alicante. Nos volvemos a incorporar a esta rueda. Sabes que, como siempre, la rueda a veces estás abajo y a veces estás arriba, y ha pasado un tiempo y nos volvemos a incorporar. Yo reconozco que el anuncio me pilló por sorpresa. No sé si a ti, cómo se produjo todo, ¿te pilló por sorpresa o esto ha sido algo que se ha ido cociendo a fuego lento? La verdad es que en este tiempo que he estado fuera, todos los años me venían felicitaciones continuas de que había fichado ya por el Orneo y nunca habíamos contactado, ¿no? Y sí que es cierto que este año se produjeron los primeros contactos, me expresaron la idea de contar conmigo, y a mí me parecía perfecto. Estaba hablando mucho tanto con Miguelón, que era el que llevaba en ese momento la propuesta, y con el presidente, con Pepe Gómez, y creo que aportaban todo eso que busco yo en un proyecto, que es el tener las ideas claras de dónde se está, pero sobre todo el aspirar siempre a crecer. Y en ese sentido, yo creo que lo que se ha producido en este momento, que ha sido el aceptar esa plaza de División de Honor Plata, era producto de que se tenían las ideas claras de que se quería volver a recuperar esa categoría que tanto balonmano ha dado a Alicante. Hablabas de lo importante de un proyecto sólido, que sabe lo que quiere crecer. Yo el año pasado, cuando veía a Orneo Sporting, decía, esta gente va en serio, no sé si lo van a conseguir este año, porque había 3 equipos ahí en la pelea, pero que quieren estar más arriba, se ve a la legua, y es algo por lo que están apostando firmemente, que también es importante. Sí, además, hace 2 años se quedaron fuera de la fase de ascenso por goleaje. O sea, que no es producto de una temporada solo. Y este año, como decías tú, antes del parón, pues estaba en los puestos de ascenso. Durante prácticamente toda la liga estaban en puestos de ascenso, y no se sabe, porque eran 3 equipos los que estaban metidos en esa pelea, pero desde luego que posibilidades tenían. Y por eso, cuando ves que durante una trayectoria ya de 2 años están siempre en esa lucha por los puestos de ascenso, que van creciendo año a año, pues ven que van mejorando temporada tras temporada aquello que necesitan para ir creciendo. Una de las ventajas del balonmano alicantino es que, aunque se pase de un club a otro, se conoce a muchos jugadores, ¿no?, de otras épocas. Sí, cuando intentamos nutrirnos de jugadores de la provincia, que hay muchos y muy buenos, pues al final, claro, van rotando de un sitio para otro y nos conocemos todos, ¿no? Eso es una ventaja, porque el periodo de adaptación se reduce mucho. ¿Necesita mucho cambio el Orneo Sporting? Lo digo porque muchas veces cuando se habla de los saltos de categorías se dice, no, aquí hace falta muchos cambios y un salto de calidad importante. No sé si es el caso, o si el tener jugadores que ya tienen experiencia y demás ayuda a que la transición sea menos traumática o menos brusca. Lo que necesita el Orneo va a ser un poco ampliar el fondo de armario, como se suele decir. La base del equipo son los jugadores del año pasado, que muchos de ellos han demostrado que tienen categoría suficiente. Recuerdo que varios de los que estaban en la plantilla del año pasado participaron en el ascenso del Benidorm hace tiempo a la Liga Sobal,
por lo tanto son jugadores que en la categoría de plata han demostrado que tienen capacidad para jugar, pero sí que es cierto que es una categoría que tiene un nivel alto, es muy competida, se juega a un ritmo mucho mayor que la Primera Nacional y por eso se necesitaba el tener 2 jugadores por puesto para poder competir, ¿no? Y eso es lo que vamos a intentar conseguir, pero lo que es la base de la plantilla, el esqueleto fundamental, la forman los jugadores del año pasado. Hablo de memoria, ¿habría algún jugador también con el que coincidiste en tu último ascenso a plata? ¿Puede ser? Había varios. No, hay varios. Pues mira, te empiezas a decir, en la portería estaba Javi Cardenal, estaba Aitor Borrás, estaba Coque, estaba Lois, estaba Sergio Extremo, estaba Emilio, y pues seguramente se me queda alguno, o sea que son jugadores que conozco perfectamente y ellos también me conocen a mí y saben cómo vamos a trabajar, y por eso lo que siempre cuesta al principio, que es que nos conozcamos todos para sacar el máximo rendimiento, pues yo creo que en este sentido lo tenemos muy avanzado. Eso te iba a decir, es una ventaja, ¿no? Que los jugadores sepan lo que les vas a exigir, lo que les pides y tú sepas lo que ellos te pueden dar. Sí, sin lugar a dudas. Al principio, cuando nos conocimos todos hace unos cuantos años, costó un poco más. Al final ajustamos los niveles de exigencia. Ellos, siempre estoy convencido que los jugadores, una vez que emplean el tiempo y a entrenar, acaban disfrutando más cuando se exige al máximo que cuando van a hacer una pachanga, que no quiero decir que lo estoy haciendo, pero que los jugadores agradecen ese esfuerzo y sobre todo cuando tienes un objetivo alto, ¿no? Y por eso no hay ningún tipo de dudas en lo que queremos. La categoría de plata, vuelvo a repetir, que aumenta la exigencia, además los desplazamientos son mayores, pero es una categoría muy bonita, es una categoría que se disfruta mucho y yo creo que este año también vamos a disfrutar todos. Eso te iba a decir, el cambio es importante. Mira que la Primera Nacional, yo siempre la defino como el salvaje oeste, porque mira que hay equipos que te pueden dar un disgusto, que están en la pelea, aunque al final alguno se quede rezagado. La División de Honor Plata cambia, pero se va a encontrar con otros peligros o con otros problemas, otras dificultades. Vamos a ver finalmente cómo queda la División de Honor Plata, porque van a hacer 2 grupos. Suponemos que vamos a estar en el grupo que estaba Palma del Río, pero eso tiene que confirmar en la asamblea que se produce ahora el 13 de junio. Pero lo que siempre ha caracterizado esta categoría es que cualquier equipo puede aspirar a meterse en la fase de ascenso. Aunque este año digo que la fase de ascenso va a modificarse también, pero siempre se veía que desde los equipos que estaban involucrados en los puestos de ascenso a los que estaban involucrados en los puestos de ascenso había una diferencia de 4 o 5 puntos. Eso implica que te tienes que esforzar al máximo tanto los partidos de casa, que es donde hay que hacerse muy fuerte, como intentar sacar puntos fuera, ¿no? Por eso decía que si bien la Primera Nacional es muy complicada, porque para subir con esto del parón se hizo una propuesta de la federación, porque la Primera Nacional del balonmano español es la categoría más difícil de subir de todos los deportes, ¿eh? Al haber 6 grupos y solo suben 3 equipos, el porcentaje de equipos que tienen posibilidad de subir son mínimos. Pero sin embargo en La Plata todos los equipos que participan son equipos que están bien reforzados, bien hechos, con una profundidad de banquillo amplia, se juega a un ritmo muy amplio, quizá sea más competida. Bueno, quizá no, seguro, más competida de la Liga Sobal, porque en la Liga Sobal ya sabemos quién va a ser el campeón del próximo año, y aquí, tanto en puestos de ascenso como los puestos de promoción, no hay ningún equipo que a mitad de temporada diga, ya no tengo nada que hacer, siempre hay una lucha. Hay 2 de las características que llaman la atención y que me parecen clave. Una es ser fuerte en tu cancha. Recuerdo, si no me equivoco, Nava, por ejemplo, que tiene una pista que es... Bueno, subió de hecho a Sobal, si no me equivoco, pistas complicadas, pistas donde vas a jugar y dices, que parece que vaya a la guerra. Sí, hay muchos equipos que basan toda su temporada en el rendimiento que hacen en casa. El Nava está citando, pero yo te voy a citar, por ejemplo, Bordils, que es un equipo que en su casa se hace muy fuerte, el Zarauz, y así son todos equipos. En esta categoría, si no consigues ganar el 80% de los puntos que juegas en casa, es cuando empiezas a pasarlo mal. O sea, a partir de ahí, todo lo que consigas fuera es lo que te permite estar mirando los puestos de arriba. Y luego, otro de los aspectos que cuanto más crece el nivel, yo siempre tengo la sensación de que se va endureciendo más, es precisamente el de la dureza física, la dureza bien entendida. Quiero decir, los partidos físicamente se vuelven todavía más duros. Sí, por eso te comentaba que la calidad del equipo es suficiente para jugar en plata, pero sí que es necesario tener 2 jugadores por puesto porque se juega a un ritmo muy alto, ¿no?
Recuerdo un partido cuando estábamos todavía en Plata con Agustinos, en Alcobendas, que es que continuamente saque, gol, contraataque, saque, gol, contraataque, y eso te exige tener una plantilla físicamente muy bien, pero además con varios jugadores para poder ir rotando, ¿no? Yo creo que esa es principalmente la diferencia que hay entre una categoría y otra. Otra más filosófica en cuanto al juego, ¿qué equipo quiere que se vea Óscar Gutiérrez antes de empezar? O sea, supongo que ya tiene visualizado el estilo que quiere para su equipo. Un poco en la línea que estamos hablando, sí que me gustaría que fuera un equipo que jugara a un ritmo alto y sobre todo que en ataque fuera una circulación rápida de balón, con soluciones inesperadas, intentando el sorprender siempre al rival. Es difícil aquí en esta categoría porque todos los partidos están ya disponibles en streaming y por lo tanto hay mucho scouting, pero precisamente por eso tenemos que tener muchas alternativas. Y en defensa sí que vamos a trabajar un poco en esa línea de ataque de ser nosotros los que tomemos la iniciativa del juego, no que sea la defensa la que está reaccionando al juego ofensivo. Vamos a intentar dar un salto de calidad en ese sentido. Óscar, 2 años después, creo que eran 2-3 años, había ganas, ¿no?, de volver a un banquillo. ¿Cómo se lleva ese parón? Sí, cuando lo dejas, pues siempre te viene bien descansar un poco, tomar aire, pero según va pasando las jornadas y te ves lejos de los banquillos, te va entrando ese gusanillo y llega un momento que te apetece, ¿no? Es cierto que el año pasado tuve algunas ofertas para ir a entrenar fuera, pero no me compensaban porque yo tengo puesto de funcionario de educación y eso hoy en día es un riesgo dejarlo, ¿no? Pero no he parado porque creo que estos 3 años he estado viendo más balonmano incluso que antes, porque he estado preparando muchos proyectos que me ha venido bien y para estudiar, que siempre va evolucionando el balonmano. Eso te iba a decir, te hemos visto muy activo en las redes sociales con estudios sobre balonmano, porque es un deporte que está en constante progresión. Las defensas buscan anular, hay que buscar alternativas en ataque y esto es un bucle que no para. Es que, como dice el refrán, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Aquí el balonmano va evolucionando constantemente, pero aparte es que sabéis que también soy profesor de la Escuela Nacional de Entrenadores, de la asignatura precisamente de nuevas tecnologías aplicadas al balonmano, y eso me obliga un poco también a estar al corriente de todas las novedades. Y por eso siempre intento estudiar todo lo que es novedoso y aportar mi pequeño grano de arena en mi visión de lo que es el balonmano. ¿Hay algo en este parón, mientras has estado estudiando mucho balonmano, que te haya sorprendido por su llegada o por su desaparición? Algo que digas, esto no lo esperaba. No, sorprenderme no. Yo creo que es la evolución que está tomando el balonmano y es un poco lo que os estaba comentando. Las defensas hoy en día ya no deben tener solo una respuesta ante un determinado tipo de movimiento, sino que tienen que tener diversas respuestas ante el mismo tipo de movimiento ofensivo para que el ataque no consiga adaptarse, ¿no? Yo creo que esa es la principal novedad que se está produciendo en el balonmano a nivel internacional y un poco en esa línea vamos a trabajar también. Aquí viene a veces con el balonmano de la Universidad José Julio Espina y hablamos mucho del estudio que tiene el balonmano, que al final se estudia mucho, hay mucho visionado de partidos, mucho scouting, cada vez es más complicado sorprender a alguien en este deporte. Por eso te decía que si tú, por muy buena que sea la respuesta, pero tienes solo una respuesta ante un movimiento de ataque, o en ataque tienes solo una posible solución, al final los equipos se adaptan, ¿no?, y te conocen. Es importante el ofrecer un alto grado de variabilidad en tus respuestas, pero para eso tienes que trabajar mucho y tener jugadores de calidad. Yo creo que los jugadores de calidad los tenemos, solo nos queda trabajar e intentar evolucionar. Suerte tenemos que la mayoría de los jugadores ya han trabajado conmigo, me conocen gran parte de las cosas que vamos a trabajar y por lo tanto creo que vamos a poder evolucionar mucho más. Esto es como lo de los Pokémon, vamos a conseguir una evolución más avanzada de los Pokémon. Oye, eso lo habrán entendido muchos de los que se pasan por la calle buscando Pokémon, seguro. Óscar, ¿cómo de importante es para Alicante tener un equipo de nuevo en la élite? Porque al final la división de honor plata es élite también del balonmano en un país que tiene tanta cultura y tanta riqueza de balonmano. Yo creo que es fundamental y de hecho
Se demostró en la anterior etapa que estuvimos en Plata, la gente en Alicante empezaba a responder, empezaba a acudir al pabellón. Me acuerdo que los jugadores nos comentaban a veces que es que vamos por la calle y hay gente que nos felicita por estar en Plata. Es vital, y además tanto los jugadores como los sponsors resulta mucho más atractivo estar en esa categoría que estar en una categoría inferior. Por eso creo que la apuesta que ha hecho el club por intentar jugar en la División de Plata y al final la ha conseguido es una apuesta desde todo punto de vista acertada. Óscar, quedamos emplazados, si te parece. Yo me pienso ir de vacaciones, porque eso es algo que no voy a perdonar, pero a la vuelta, cuando las competiciones empiecen a funcionar y volvamos un poco a esa normalidad, entre comillas, que cabe esperar, quedamos emplazados a seguir hablando y ver cómo evoluciona este proyecto, si te parece. Así que darte la bienvenida de nuevo a esta rueda. Esperamos verte muy a menudo por aquí, buena señal, y lo dicho, pasa un buen verano y cuando empiecen las competiciones quedamos emplazados para volver a hablar. Pues para mí sabéis que siempre es un placer hablar con vosotros y esperemos que sea siempre con buenas noticias. Y la próxima vez, si puede ser, que sea aquí, señal de que ya nos podemos juntar todos y hablar tranquilamente, que de cerca siempre de deporte se habla mejor. Estoy de acuerdo. Gracias, Óscar. Un abrazo, hasta luego. Nosotros nos vamos a marchar, volveremos con Sport Alacantí antes de que llegue julio, os lo prometo, seguiremos también informando de toda la actualidad deportiva. Un abrazo, feliz fin de semana.